Después de 40 años como juez de un alto tribunal, organicé mi cena de jubilación. Justo antes del brindis, vi a mi ambicioso sobrino deslizar una pastilla blanca en mi copa de vino tinto. Fingí que se me caía el tenedor y cambié las copas. 5 minutos después, él se levantó para hablar. Me alegra que estén aquí. Sigan esta historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo para saber hasta dónde ha llegado. Nunca imaginé que mi cena de retiro se convertiría en la noche en que descubrí quién era realmente mi sobrino. Después de 40 años en el estrado, había visto todo tipo de traiciones, todas las formas de engaño que los seres humanos pueden idear. Pero nada me había preparado para lo que presencié en esos pocos segundos en Le Bernard, aquella noche de jueves. El restaurante vibraba con conversaciones en voz baja y el delicado tintinear de las copas de cristal. 68 invitados se habían reunido para celebrar mis 4 décadas como juez en el juzgado del condado. Colegas, abogados, empleados judiciales y familiares llenaban el elegante salón. Las velas parpadeaban en cada mesa, proyectando sombras cálidas sobre los paneles de caoba que me recordaban tanto a mi propia biblioteca en casa. Yo estaba de pie cerca del bar, recibiendo felicitaciones y buenos deseos, con la mano tocando instintivamente el anillo dorado en mi dedo, el mismo anillo de graduación que había llevado durante 40 años. Esa noche pesaba más de lo habitual, como si cargara el significado de todo lo que estaba dejando atrás. Tío Edwin, se ve distinguido como siempre, dijo Floyd, apareciendo a mi lado con una sonrisa brillante y segura. A sus 42 años, había heredado los pómulos marcados y la rapidez mental de su madre, pero esa noche había algo en sus ojos que no lograba identificar del todo. Algo inquieto. Gracias por organizar todo esto, Floyd, le dije, señalando las mesas impecablemente dispuestas. A Margaret le habría dado mucho orgullo ver en lo que te has convertido. Su expresión vaciló apenas un instante al mencionar a su madre, mi hermana, que había fallecido hacía 30 años en aquel terrible accidente de auto. Floyd tenía solo 12 entonces, un niño asustado que vino a vivir conmigo porque no había nadie más. Yo nunca me casé ni tuve hijos, así que criarlo se convirtió en lo más importante que hice en mi vida. Ella habría querido que tuviera una despedida como esta, respondió Floyd, ajustándose la corbata cara. Noté que llevaba el reloj que le había regalado cuando aprobó el examen de la barra, un Rolex valorado en $8,000. Después de todo lo que ha hecho por esta comunidad, por mí, se merece este reconocimiento. La sinceridad en su voz me reconfortó y sentí ese conocido orgullo casi paternal. Ese era el muchacho al que ayudé con matemáticas en la preparatoria, el joven al que guié durante la facultad de Derecho, pagando su colegiatura mensual de $3,200 sin hacerle sentir jamás una carga. Floyd se había convertido en todo lo que yo había esperado, un abogado exitoso con su propio despacho, una esposa encantadora llamada Victoria y una hermosa casa en las afueras. Juez Patterson, felicidades por su jubilación, dijo Sarah Chen, mi asistente judicial de tantos años, acercándose con una sonrisa cálida. 40 años al servicio de la justicia. Eso es algo de lo que hay que sentirse realmente orgulloso. Gracias, Sarah. No lo habría logrado sin personas tan dedicadas como tú, respondí con sinceridad. Sarah había trabajado conmigo durante 15 años, y su lealtad y competencia habían hecho manejables incluso los casos más difíciles. Voy a revisar los detalles de la cena, dijo Floyd, disculpándose con otra sonrisa. Lo observé caminar hacia nuestra mesa, donde las tarjetas con los nombres estaban alineadas con precisión militar. Siempre había sido meticuloso, incluso de niño. Recordé ayudarlo a organizar sus proyectos escolares, verlo alinear lápices y cuadernos con la misma atención que ahora ponía en sus escritos legales. La velada avanzó de maravilla. Hubo discursos, anécdotas, y me sentí profundamente conmovido por la muestra de respeto y afecto de personas cuyas vidas se habían cruzado con la mía a lo largo de las décadas. El juez Harrison, mi antiguo mentor, que ahora tenía 87 años, se levantó para hablar sobre la importancia de la integridad en el sistema judicial, con una voz firme pese a su edad. Al dirigirnos a nuestros asientos para la cena, sentí una profunda satisfacción. Así debía terminar una carrera,
rodeado de personas que valoraban tus aportes, que entendían el peso de las decisiones que tomaste y la responsabilidad que cargaste. Floyd apartó la silla para mí, un gesto de respeto que me recordó los modales que le enseñé cuando era adolescente. Me tomé la libertad de pedir su vino favorito, dijo, señalando el líquido rojo oscuro en la copa de cristal junto a mi plato. El Burdeos de 1987 de la caja que ha guardado para ocasiones especiales. Me conmovió su atención. Ese vino había sido un regalo de un abogado agradecido hacía 20 años, después de que fallé con justicia en un divorcio particularmente conflictivo. Lo había estado reservando, esperando el momento adecuado para abrirlo. Es muy considerado de tu parte, respondí, acomodándome en la silla. La comodidad familiar de la rutina me envolvía. El peso del saco, la textura de la servilleta almidonada, el murmullo suave de las conversaciones alrededor. Floyd se sentó a mi derecha, con Victoria a su lado. Ella lucía elegante como siempre, con el cabello oscuro recogido en un sofisticado chongo brillante y un vestido color esmeralda que realzaba su piel oliva. Hacían una pareja atractiva, y a menudo pensaba en lo orgullosa que habría estado Margaret de ver a su hijo tan bien encaminado. «Tío Edwin», dijo Victoria, estirando la mano para apretar la mía. Floyd me ha contado tantas historias de cuando creció en su casa, de cómo lo ayudaba con la tarea cada noche, de cómo asistía a todos los eventos escolares. Era fácil ayudarlo, respondí, mirando a Floyd con cariño. Siempre con ganas de aprender. Siempre haciendo las preguntas correctas. Pero cuando extendí la mano hacia mi copa, algo llamó mi atención y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Floyd miraba alrededor de la mesa con nerviosismo, los dedos tamborileando sobre el mantel blanco. Cuando creyó que nadie lo observaba, metió la mano en el bolsillo del saco y sacó algo pequeño, un diminuto objeto blanco que ocultó con destreza en la palma. Mis años observando el comportamiento humano en la sala del tribunal me habían entrenado para notar detalles que otros pasarían por alto. Y lo que vi hizo que mi corazón comenzara a latir de una forma que nunca antes había sentido. Con movimientos tan rápidos que casi resultaban invisibles, Floyd se inclinó ligeramente hacia mi copa y dejó caer lo que sostenía en el vino tinto. Se disolvió al instante, sin dejar rastro, salvo un leve burbujeo que fácilmente podría confundirse con la propia efervescencia del vino. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones a mi alrededor se amortiguaron, como si estuviera bajo el agua. La luz de las velas vaciló y sentí una extraña desconexión de mi propio cuerpo, como si estuviera observando la escena desde otro lugar. El niño que había criado, el sobrino al que había amado como a un hijo, acababa de contaminar mi bebida con algo. Las implicaciones me golpearon en oleadas, cada una más devastadora que la anterior. Esto no era una broma ni un accidente. La forma cuidadosa en que se aseguró de que nadie mirara, el momento preciso, el gesto ensayado. Esto estaba planeado. Floyd se enderezó, ajustó sus mancuernillas con naturalidad y me sonrió. «¿Brindamos por su jubilación, tío Edwin?» Por el final de un capítulo y el comienzo de otro. Lo miré fijamente. A este hombre que creí conocer mejor que a nadie en el mundo, al rostro que me miraba con confianza cuando tenía 12 años, al joven que me abrazó entre lágrimas cuando aprobó el examen de la barra, al sobrino que me llamaba todos los domingos para preguntar por mi salud y por mi semana. Sí, logré decir, con una voz que me sonó extraña. Un brindis suena perfecto. Mi mano tembló ligeramente al tomar la copa, pero me contuve antes de que Floyd lo notara. 40 años manteniendo la compostura en el estrado me sirvieron en ese momento. Había aprendido a mantener el gesto neutral incluso al escuchar los testimonios más impactantes, incluso al enfrentar las decisiones más difíciles. Pero por dentro, mi mundo se desmoronaba. La confianza que había sido la base de nuestra relación durante 30 años se disolvía tan rápido como la sustancia que Floyd había puesto en mi vino. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando y por qué. Y, sobre todo, necesitaba decidir qué hacer después. Porque si Floyd era capaz de esto, fuera lo que fuera, entonces todo lo que creía saber sobre él era una mentira. Mientras sostenía la copa adulterada,
mi mente retrocedió a los meses previos a ese momento. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo un hombre que había pasado 4 décadas leyendo a las personas, interpretando motivaciones y detectando engaños, no había visto lo que ocurría en su propia familia? La primera advertencia debió ser el repentino interés de Floyd en mi testamento. 3 meses antes, había sacado el tema durante una de nuestras cenas dominicales en mi casa de Richmond Hill. Estábamos sentados en mi biblioteca, rodeados de estanterías de piso a techo llenas de libros jurídicos y expedientes que habían sido mis compañeros constantes durante tantos años. «Tío Edwin», dijo, dejando su taza de café sobre la mesa auxiliar de caoba, ¿ha pensado en actualizar su testamento últimamente? Recuerdo haberme sorprendido un poco. Mi testamento está al día, Floyd. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, las leyes fiscales cambian. Las estrategias patrimoniales evolucionan, respondió con un tono casual, pero con una mirada aguda que ahora reconozco como cálculo. Solo quiero asegurarme de que esté aprovechando todas las opciones disponibles. Ha trabajado muy duro para construir lo que tiene. Sería una lástima que una mala planificación hiciera que se perdiera una parte importante en impuestos innecesarios. En ese momento, su preocupación me pareció natural, incluso conmovedora. Ahí estaba mi sobrino, un abogado exitoso por derecho propio, queriendo asegurarse de que el trabajo de mi vida se preservara y se distribuyera correctamente. Me sentí agradecido. Aprecio tu preocupación, le dije esa noche, pero mi abogado se encarga de esos detalles. Todo está bien estructurado. Floyd asintió, pero noté que insistió un poco más. Claro, claro. Solo pensé que, dado mi conocimiento en derecho sucesorio, quizá podría revisarlo todo para darle tranquilidad. Debí preguntarme por qué estaba tan ansioso por examinar mis asuntos financieros. En lugar de eso, me sentí halagado por su iniciativa, interpretándola como una muestra de madurez y competencia profesional. La segunda señal llegó 6 semanas después. Floyd visitó mi despacho en el juzgado, algo que rara vez hacía. Se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio, la misma donde innumerables abogados habían presentado sus casos a lo largo de los años. «Tío Edwin, he estado pensando en sus planes de jubilación», dijo, inclinándose hacia adelante con aparente sinceridad. Ha trabajado durante 4 décadas. ¿No cree que ya es hora de dar un paso atrás y disfrutar los frutos de su esfuerzo? Me estoy jubilando, Floyd. La cena del próximo mes es mi despedida, ¿recuerdas? Sí, pero me refiero a dar un paso atrás de verdad. Viajar, relajarse, quizá mudarse a un lugar más conveniente para sus necesidades diarias. Esta casa es bastante grande para una sola persona, y mantenerla debe ser costoso. Su sugerencia de vender la casa me resultó extraña. La mansión victoriana de Richmond Hill había sido mi hogar durante 35 años. Cada habitación guardaba recuerdos, cada mueble había sido elegido con cuidado. Nunca se me había ocurrido dejarla. Amo esa casa, Floyd. Ahí creciste tú, ahí compartimos tantos momentos importantes. ¿Por qué querría irme? Floyd se movió en la silla y, por un instante, su máscara de preocupación se resquebrajó. Alcancé a ver impaciencia, quizá incluso frustración, antes de que volviera a controlarse. Solo quiero asegurarme de que no se esté cargando con responsabilidades innecesarias, dijo. Un lugar más pequeño podría ser más fácil de manejar, más práctico para alguien de su edad. Alguien de su edad. La frase me dolió, aunque no lo admití entonces. A mis 62 años, me sentía sano y lleno de vitalidad. La idea de que debía reducir mi vida por mi edad me pareció prematura, casi insultante. Ahora, sentado en esa mesa de gala con la copa de vino adulterada frente a mí, comprendí que Floyd había estado evaluando mis bienes, calculando su valor, planeando su transferencia, la casa valuada en $750.000, el portafolio de inversiones que había construido durante décadas de ahorro cuidadoso, la pensión que seguiría beneficiando a Victoria después de mi muerte. Había estado haciendo inventario. La tercera señal había sido la más inquietante, aunque en su momento la desestimé. 2 semanas atrás,
Floyd había venido a cenar con una petición inusual. Quería adelantar parte de su herencia. Tengo una oportunidad de inversión, me explicó mientras estábamos sentados en la mesa del comedor. Un desarrollo inmobiliario que podría triplicar la inversión inicial en 2 años. Pero necesito capital con urgencia, y mis activos líquidos están comprometidos en el despacho. ¿Qué tipo de inversión requiere tanta prisa? Le pregunté. La explicación de Floyd fue vaga, llena de frases como oportunidad sensible al tiempo y acceso exclusivo. Cuando le pedí detalles concretos, se volvió evasivo, casi a la defensiva. Entiendo que deba ser cuidadoso, tío Edwin. Su formación judicial lo hace naturalmente escéptico, pero esto es seguro, y los beneficios nos favorecerían a ambos a largo plazo. Cuando me negué a darle el dinero y le sugerí que esperara o recurriera a un financiamiento tradicional, su reacción fue reveladora. La decepción en sus ojos fue aguda, casi amarga. Por un instante, me miró como si yo fuera un obstáculo que debía superar, no un familiar preocupado por su bienestar. Por supuesto, dijo, recuperándose rápido. Tiene razón en ser prudente. Buscaré otra forma. Pero vi cómo las ideas giraban en su mente, y ahora entendía que había estado planeando. La cuarta y más condenatoria señal llegó apenas la semana pasada. Victoria me llamó, con la voz tensa por la preocupación. Tío Edwin, necesito preguntarle algo, y espero que no piense que estoy traicionando la confianza de Floyd. ¿Qué sucede, querida? Ha estado actuando de forma extraña últimamente. Se queda despierto hasta tarde, hace llamadas de las que no quiere hablar, investiga cosas en la computadora que cierra de inmediato cuando entro al cuarto. Mi corazón se encogió de inquietud. ¿Se lo has preguntado? Lo intenté, pero dice que es solo presión del trabajo. Pero, Edwin, encontré unos papeles en su escritorio. Artículos impresos sobre condiciones médicas, tratamientos, cosas que podrían afectar a personas mayores. En ese momento, supuse que Floyd quizá estaba preocupado por mi salud, investigando maneras de ayudarme a envejecer mejor. Ahora entendía que estaba investigando algo completamente distinto. Tal vez estoy siendo paranoica, continuó Victoria, pero algunos artículos hablaban de medicamentos, de interacciones, de cosas que podrían causar problemas a alguien de su edad. La tranquilicé, diciéndole que Floyd seguramente solo estaba siendo demasiado cuidadoso conmigo. Pero su llamada había sembrado una inquietud que intenté ignorar. Ahora, sentado en esa mesa elegante rodeado de personas celebrando mi carrera, esa semilla había crecido hasta convertirse en una comprensión terrible. Floyd no estaba investigando cómo proteger mi salud. Estaba investigando cómo comprometerla. El niño que crié desde los 12 años, que durmió durante 6 años en el cuarto al final del pasillo, que hacía la tarea en mi mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena, ese niño se había convertido en un hombre capaz de algo que ni siquiera podía nombrar. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por él. Las vacaciones que no tomé para poder pagar su colegiatura universitaria de $3,200 cada mes durante 4 años. Los eventos sociales a los que falté para asistir a sus obras escolares y partidos de fútbol. Las relaciones que dejé desvanecerse porque criar a Floyd se había convertido en mi prioridad absoluta. Le di todo: amor, guía, oportunidades, apoyo financiero. Compartí con él mis conocimientos, mis contactos, mi casa. Me sentí orgulloso cuando decidió estudiar Derecho, emocionado cuando aprobó el examen de la barra, feliz cuando abrió su propio despacho. Y así era como pagaba esa entrega. El mesero se acercó a nuestra mesa para servir el primer tiempo, y comprendí que debía tomar una decisión. Podía confrontar a Floyd ahí mismo, delante de todos, creando una escena que destruiría no solo a él, sino también el recuerdo de una noche pensada para celebrar mi trayectoria. O podía encontrar otra forma de manejar la situación, una que me diera tiempo para comprender la magnitud de su traición y planear mi respuesta con cuidado. Miré a Floyd, que sonreía y conversaba con los invitados de nuestra mesa, interpretando a la perfección el papel del sobrino amoroso. Su actuación era impecable, como lo había sido durante meses,
mientras planeaba lo que fuera que había puesto en mi vino. Pero había aprendido algo en 40 años en el estrado que Floyd parecía haber olvidado. La justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Y esa noche iba a alcanzarlo. El peso del conocimiento me oprimía el pecho mientras pensaba en mi siguiente movimiento. La cena continuaba con su ritmo elegante. Risas, meseros sirviendo el primer platillo, copas de cristal reflejando la luz cálida de las velas. Pero mi mundo se había reducido a la copa de vino adulterada a centímetros de mi mano y al sobrino que acababa de revelar su verdadera naturaleza. Floyd conversaba animadamente con el juez Harrison sobre cambios recientes en el derecho corporativo. Su voz sonaba segura y profesional para cualquiera que lo observara. Parecía el sobrino perfecto, atento, exitoso, devoto. Pero ahora podía ver a través de la actuación, y lo que vi me heló hasta los huesos. Necesitaba actuar, pero también ser inteligente. 40 años en el estrado me habían enseñado que las decisiones apresuradas suelen traer consecuencias lamentables. Esta situación exigía la misma reflexión cuidadosa que había aplicado a los casos más complejos. «Tío Edwin, está muy callado esta noche», observó Victoria, con los ojos oscuros llenos de sincera preocupación. «¿Se siente bien?» La ironía de su pregunta no se me escapó. Ahí estaba la esposa de Floyd preocupada por mi bienestar, mientras su marido se sentaba a su lado después de haber manipulado mi bebida. ¿Lo sabía ella? ¿Era parte de esto o estaba tan engañada como yo? Solo estoy reflexionando sobre la velada, respondí, esbozando una sonrisa. 40 años de recuerdos suelen venir de golpe en momentos así. Floyd me miró, y capté algo en su expresión, anticipación, quizá incluso emoción. Estaba esperando que bebiera el vino, esperando ver el resultado de lo que había puesto en él. La idea me revolvió el estómago, pero mantuve el rostro neutral. «Debería probar el vino, tío Edwin», dijo Floyd, alzando su propia copa. «Es excepcional, perfecto para brindar por una ocasión tan importante». Su insistencia confirmó mis peores temores. No era paranoia ni un malentendido. Floyd realmente quería que bebiera lo que había en esa copa. «Tiene razón», dije, extendiendo la mano hacia el vino. «Un brindis es lo adecuado». Pero cuando mi mano se acercó a la copa, tiré deliberadamente el tenedor al suelo. El cubierto de plata golpeó la madera, atrayendo la atención de todos en la mesa. «Qué torpe soy», comenté, inclinándome para recogerlo. En ese instante, oculto bajo el mantel blanco, ejecuté una maniobra que habría impresionado a cualquier ilusionista. Con movimientos perfeccionados durante décadas manipulando pruebas en los tribunales, intercambié mi copa contaminada con la copa limpia de Floyd. El cambio tomó menos de 3 segundos, invisible para cualquiera por encima de la mesa. Cuando me incorporé con el tenedor en la mano, el corazón me latía con fuerza, pero mi expresión permaneció serena. Años de mantener la compostura judicial bajo presión me sirvieron una vez más, al escuchar testimonios impactantes, al enfrentar intentos de intimidación, al tomar decisiones que cambiarían vidas para siempre. ¿Podría traerme un tenedor limpio? Le pedí al mesero, que lo hizo de inmediato. Floyd me observaba con una impaciencia apenas disimulada. «Ahora sí, el brindis», dijo, levantando lo que creía que era su copa, pero que en realidad era la mía, la que originalmente contenía la sustancia que había añadido. «Por supuesto», respondí, alzando la copa que había sido suya, ahora limpia. La justicia retorcida de la situación no pasó desapercibida para mí. Durante 30 años le había enseñado a Floyd sobre el bien y el mal, sobre las consecuencias y la responsabilidad. Ahora estaba a punto de aprender esas lecciones de la forma más directa posible. «Por el juez Edwin Harrison», anunció Floyd, poniéndose de pie y alzando su copa. «Un hombre que ha dedicado su vida a la justicia, que me crió cuando no tenía a nadie más, que me enseñó el significado de la integridad y el honor». Las palabras sonaban hermosas, incluso sentidas. De no haber presenciado su traición, quizá me habrían hecho llorar. En cambio, me sentí enfermo escuchándolo hablar de integridad mientras sostenía una copa que contenía la prueba de su absoluta falta de ella.
Mi tío Edwin me enseñó que toda acción tiene consecuencias, continuó Floyd, mirándome a los ojos. Que debemos estar preparados para enfrentar los resultados de nuestras decisiones, sean buenas o malas. La ironía era casi insoportable. Estaba a punto de experimentar exactamente eso, aunque no de la manera que esperaba. Me enseñó que la familia es lo más importante en la vida, siguió Floyd, con la voz cada vez más emotiva. Que el amor y la lealtad deben guiar nuestras decisiones y que siempre debemos proteger a quienes amamos. Varios invitados se secaban los ojos, conmovidos por lo que creían un homenaje sincero de un sobrino a su querido tío. Si tan solo supieran la verdad. Así que, por usted, tío Edwin, dijo Floyd, levantando aún más la copa. Gracias por todo lo que me ha dado. Gracias por convertirme en el hombre que soy hoy. El aplauso fue cálido y genuino. Los invitados alzaron sus copas en solidaridad, creando una escena hermosa de respeto y afecto. Yo también me puse de pie, sosteniendo mi copa limpia, e hice un gesto de agradecimiento. Gracias a todos, dije, con la voz firme pese al caos en mi interior. Sus palabras significan más para mí de lo que imaginan. Floyd me sonrió con lo que parecía amor verdadero y luego llevó la copa, la contaminada, a sus labios y bebió con profundidad. Observé con atención cómo ingería una buena cantidad del vino, aparentemente disfrutando su sabor. Excelente elección, me dijo, dejando la copa sobre la mesa. Este vino es realmente especial. Sí, asentí, dando un pequeño sorbo a mi propia copa. Sin duda lo es. La cena continuó a nuestro alrededor. Sirvieron el primer platillo, un delicado aperitivo de mariscos que apenas pude saborear. Toda mi atención estaba puesta en Floyd, observando cualquier señal de que lo que había puesto en el vino empezara a hacer efecto. Al principio, no parecía haber cambios. Floyd siguió conversando, encantando a los invitados con historias de su práctica legal y haciendo preguntas inteligentes sobre sus carreras. Interpretaba su papel a la perfección, como había interpretado el de sobrino amoroso durante quién sabe cuánto tiempo. Pero conforme pasaron los minutos, empecé a notar cambios sutiles. Su forma de hablar se volvió menos precisa. Sus gestos, más amplios y descontrolados. Cuando intentó tomar su vaso de agua, su mano tembló casi imperceptiblemente. ¿Te sientes bien, cariño?, preguntó Victoria, colocando la mano sobre su brazo con evidente preocupación. Bien, bien, respondió Floyd, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Solo emocionado por la noche. Seguí observándolo, con una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se sentía satisfecha al ver que la justicia comenzaba a desplegarse. Pero otra parte, la que recordaba al niño de 12 años que lloró en mis brazos después del funeral de sus padres, sentía una profunda tristeza por lo que Floyd se había convertido. 20 minutos después del brindis, Floyd se disculpó para ir al baño. Lo vi cruzar el restaurante, notando una ligera inestabilidad en su caminar que solo resultaba evidente si uno sabía qué buscar. Cuando regresó 5 minutos más tarde, su rostro estaba pálido y tenía la frente perlada de sudor, pese a la temperatura agradable del lugar. «Floyd, no te ves bien», observó el juez Harrison, con la mirada aguda de quien ha pasado décadas leyendo a las personas. «Creo que bebí de más», dijo Floyd, intentando reír, pero el sonido salió forzado y vacío. «La emoción de la noche, supongo». Pero yo podía ver la confusión en sus ojos, la creciente certeza de que algo iba muy mal. Miró su copa, luego me miró a mí, y por un instante vi un destello de comprensión cruzar su rostro. «Tío Edwin», dijo despacio, con un matiz de sospecha. «¿No dejó caer el tenedor hace rato?» «Sí», respondí con calma, sosteniéndole la mirada. «Bastante torpe de mi parte, ¿no?» Floyd me observó en silencio durante un largo momento. Pude ver su mente trabajando, intentando reconstruir lo sucedido. Sus ojos fueron de su copa a la mía y de regreso. El color se le fue del rostro cuando las implicaciones comenzaron a asentarse. «Creo», dijo con cuidado, aferrándose al borde de la mesa. «Creo que necesito tomar aire».
Por supuesto, dijo Victoria de inmediato, poniéndose de pie para ayudarlo. Voy contigo. No, respondió Floyd con brusquedad, suavizando enseguida el tono. No, solo necesito un momento a solas. Mientras se dirigía hacia la salida del restaurante, moviéndose con dificultad creciente, sentí como el peso de 4 décadas de experiencia judicial se asentaba sobre mí. Estaba presenciando la justicia en su forma más pura, un hombre enfrentando exactamente las consecuencias que había planeado para otro. Lo que ocurrió después se desarrolló como un desastre en cámara lenta, uno que veía venir pero que me sentía incapaz de detener. Floyd llevaba casi 15 minutos afuera cuando Victoria empezó a mostrarse realmente preocupada. Debería ir a verlo, dijo, levantándose de la silla con evidente angustia. Nunca ha sido de los que se sienten mal por beber vino. Quizá deberíamos salir todos un momento a tomar aire, sugirió el juez Harrison, con el rostro curtido fruncido por la preocupación. La velada ha sido bastante intensa emocionalmente. Antes de que alguien pudiera responder, Floyd apareció en la entrada del restaurante. La transformación en su aspecto fue impactante. Su cabello, normalmente impecable, estaba revuelto. La corbata cara, aflojada, y su rostro había adquirido una palidez grisácea que lo hacía parecer mucho mayor que sus 42 años. Avanzó lentamente hacia nuestra mesa, arrastrando una mano por la pared para apoyarse. Varios comensales de otras mesas levantaron la vista con curiosidad, percibiendo que algo no estaba bien. Floyd, Dios mío, ¿qué te pasó? Victoria se levantó de un salto para ayudarlo, con la voz tensa por la alarma. Estoy bien, dijo él, pero sus palabras ya salían ligeramente arrastradas y el temblor en sus manos era cada vez más evidente. Solo necesito sentarme un momento. Cuando se dejó caer en la silla, pude ver la confusión y el pánico creciente en sus ojos. Aquello que había puesto en mi copa lo estaba afectando con mucha más fuerza de lo que había anticipado. La ironía no pasó desapercibida para mí. Floyd había calculado mal la dosis, quizá asumiendo que mi edad me haría más vulnerable a la sustancia que había elegido. ¿Deberíamos llamar a un médico?, preguntó Sarah Chen desde el otro lado de la mesa, con su preocupación natural imponiéndose a la confusión del momento. No, respondió Floyd con demasiada rapidez. Solo necesito agua. Pero incluso cuando intentó tomar el vaso, la coordinación le falló. El cristal se le resbaló de los dedos temblorosos y se estrelló contra el plato, esparciendo fragmentos por el mantel blanco. El sonido atrajo la atención de todas las mesas cercanas. Un murmullo colectivo recorrió a nuestros invitados. Victoria se arrodilló de inmediato junto a la silla de Floyd, con los ojos abiertos por el miedo. Cariño, me estás asustando. Dime qué te pasa. Por un instante, la mirada de Floyd se cruzó con la mía al otro lado de la mesa. En sus ojos vi la plena comprensión de lo ocurrido. Supo que yo había descubierto su plan y lo había vuelto contra él. Pero más aún, comprendió que aquello que había planeado para mí ahora corría por su propio cuerpo. Tío Edwin, susurró, con la voz apenas audible entre el murmullo de preocupación. Necesito hablar contigo a solas. La desesperación en su tono era inconfundible. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado había fracasado de forma espectacular y que estaba enfrentando consecuencias que jamás había imaginado para sí mismo. Creo que primero deberías concentrarte en sentirte mejor, respondí con calma, aunque la adrenalina me aceleraba el pulso. Tal vez un poco de aire fresco te ayude. Floyd intentó ponerse de pie, pero las piernas no lo sostuvieron. Se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos por el esfuerzo. Algo anda mal, dijo, sin intentar ya ocultar su angustia. Algo anda muy mal. El juez Harrison, con décadas de experiencia leyendo personas y situaciones, se inclinó hacia adelante con atención aguda. Floyd, antes mencionaste que quizá habías bebido de más, pero esto parece algo más serio. ¿Estás tomando algún medicamento que pueda interactuar con el alcohol? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Su rostro palideció aún más, y pude ver cómo luchaba por encontrar una respuesta que no revelara la verdad. Su respiración se volvió trabajosa,
y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente pese a la temperatura agradable del restaurante. Victoria le tomó el brazo, cada vez más angustiada. «Floyd, me estás asustando. Por favor, deja que llamen a ayuda médica». «No», dijo él con brusquedad, atrayendo aún más miradas. El personal del restaurante comenzó a merodear nervioso, sin saber cómo manejar la situación. Yo observaba todo con una mezcla de fascinación y profunda tristeza. Así no había querido que terminara la noche. Parte de mí había esperado que enfrentarlo en privado condujera a una confesión, quizá incluso a una explicación de por qué había elegido ese camino. En lugar de eso, su plan se desmoronaba públicamente frente a 68 personas reunidas para celebrar mi carrera. «Floyd», dije en voz baja, inclinándome hacia él. «Quizá deberías decirnos exactamente qué crees que está causando esta reacción. Eso podría ayudar a los médicos». Sus ojos se abrieron con pánico. Yo le estaba ofreciendo una oportunidad de confesar, de explicar qué había puesto en el vino para que pudieran ayudarlo. Pero confesar significaba admitir, ante todos, lo que había intentado hacerme. No puedo», balbuceó, atrapado entre su cobardía moral y su deterioro físico. Fue entonces cuando el juez Harrison demostró por qué había sido tan respetado durante más de 50 años. Con los instintos agudos que lo habían hecho legendario, miró a Floyd, luego a mí, y de nuevo a Floyd. «Joven», dijo con la voz autoritaria que había dominado tribunales durante décadas, «le sugiero que diga de inmediato qué sustancia ha ingerido, porque su estado parece empeorar rápidamente». Aquello rompió algo dentro de Floyd. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo. «No era mi intención que pasara esto», dijo, con la voz quebrada. No se suponía que me afectara a mí». Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Victoria lo miró con horror creciente. «¿Qué no se suponía que te afectara?», preguntó en un susurro. «El vino», admitió finalmente. «Puse algo en la copa del tío Edwin, pero él cambió las copas cuando dejó caer el tenedor. Yo lo bebí». El suspiro colectivo fue audible. Victoria se llevó la mano a la boca. Sarah Chen se recostó en su silla, como golpeada. «¿Qué hiciste?», gritó Victoria. Antes de que pudiera responder, su estado empeoró. Su respiración se volvió rápida y superficial. Las manos comenzaron a sacudirse sin control. «Llamen al 911», ordenó el juez Harrison. Mientras el caos estallaba, yo me sentí extrañamente sereno. Tras 40 años enfrentando crisis, había aprendido a mantenerme firme. Pero no sentí satisfacción alguna. Solo una tristeza profunda al ver a alguien que amaba destruirse a sí mismo. Horas después, la sala de espera del hospital se sentía fría y estéril. Victoria estaba frente a mí, con el vestido elegante arrugado y los ojos hinchados de llorar. El juez Harrison había insistido en acompañarnos. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. «El señor Holloway está estable», dijo el doctor Martínez. «La policía quiere hablar con usted». La detective Roberts, una mujer de unos 40 años, me tomó declaración. Tras ello, volví a la sala de espera, donde Victoria me enfrentó con reproche. «¿Cómo pudiste dejar que bebiera eso?». «Victoria», respondí con suavidad, «él puso esa sustancia en mi copa. Esa fue su decisión». Más tarde, en la habitación del hospital, Floyd confesó todo. Deudas por $240,000. Malas decisiones. Desesperación. «Porque fui un cobarde», admitió. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Victoria. «Ahora», dije, «enfrenta las consecuencias». Meses después, de pie en la terraza de mi nueva casa en Asheville, observando la niebla sobre las montañas, comprendí por fin lo que era la paz. Había vendido mi antigua casa por $275,000, dejado atrás recuerdos dolorosos y aceptado que algunas traiciones no se superan. Floyd fue condenado a 2 años de prisión. Su carrera se derrumbó. Victoria pidió el divorcio. Yo, en cambio, aprendí que incluso después de la traición más profunda, la vida continúa, aunque nunca vuelve a ser la misma. Quizá esas paredes presenciarían tiempos más felices, relaciones más saludables, niños que crecieran para honrar en lugar de aprovechar el amor que se les daba.
Había conservado muy poco de mi vida anterior. La mayor parte del mobiliario se había vendido o donado. Los libros de derecho fueron entregados a la biblioteca jurídica del condado. La vajilla fina y el cristal, incluidos esos copas de vino tinto que habían desempeñado un papel crucial en mi salvación, se los regalé a Sarah Chen, quien había permanecido como amiga leal durante toda la pesadilla. Pero había guardado algunas cosas. La fotografía de mi hermana Margaret, madre de Floyd, aún descansaba sobre mi mesa de noche. El juego detallado que mi padre me había dado al graduarme de la Facultad de Derecho permanecía en el cajón de la cocina. Y mis togas judiciales colgaban en el armario, no porque planease volver a usarlas, sino porque representaban 40 años de servicio de los que estaba orgulloso, sin importar cómo hubiera terminado ese servicio. El dinero de la venta de la casa, junto con mis ahorros de jubilación, me brindaba más seguridad financiera de la que jamás había esperado. Mi pensión proporcionaba $1,800 al mes, más que suficiente para mi estilo de vida sencillo. Incluso había podido establecer un fondo de becas en la Facultad de Derecho, la beca conmemorativa Margaret Holloway, en honor a mi hermana, diseñada para ayudar a estudiantes de entornos desfavorecidos a seguir una carrera legal. Mis días ahora seguían una rutina tranquila que me habría parecido imposible durante mis años en el tribunal. Me despertaba con el amanecer, preparaba café y pasaba una hora leyendo en la terraza mientras escuchaba el canto de los pájaros y el sonido lejano de un arroyo que atravesaba mi propiedad. Después del desayuno, caminaba largas distancias por los senderos de la montaña, a veces durante horas sin cruzarme con otra persona. 3 días a la semana, me ofrecía como voluntario en el juzgado del condado, ayudando a personas a navegar el sistema legal sin representación. Ese trabajo me recordaba por qué había elegido el derecho, no por prestigio ni poder, sino para ayudar a las personas a encontrar justicia y resolución en sus problemas. También había hecho nuevos amigos. Tom y Ellen Richardson, un matrimonio retirado que vivía a 3 kilómetros por la carretera de la montaña, me habían invitado a su partida de bridge semanal. Martha Webb, la bibliotecaria del pueblo, me reclutó para ayudar en la clínica legal que dirigía cada sábado por la mañana para residentes de bajos ingresos. La doctora Patricia Hayes, que tenía su consulta en el pueblo, se convirtió en mi compañera de senderismo y poco a poco en algo más que una amiga. Patricia tenía 60 años. Era viuda desde hacía 5 años por el fallecimiento de su esposo a causa de un cáncer. Inteligente, amable y con una fortaleza silenciosa que me recordaba a mi hermana Margaret. Nos conocimos en el mercado de agricultores, donde ella compraba verduras para lo que luego me contó fue un intento desastroso de hacer sopa de vegetales. Le ofrecí compartir mi receta, lo que llevó a una cena en mi casa, y eso derivó en muchas más cenas y largas conversaciones sobre la vida, la pérdida y la posibilidad de nuevos comienzos. «Pareces más ligero», me dijo una tarde mientras nos sentábamos junto a la chimenea, observando las llamas danzar sobre el hogar de piedra que había construido durante mi primer mes en la cabaña. «Más ligero, como si llevaras menos peso. Cuando te conocí, había algo pesado en tu expresión, algo en lo que siempre estabas pensando. Ahora se ha ido». Tenía razón. La carga de responsabilidad que había llevado por el bienestar de Floyd, la preocupación constante por sus decisiones y su futuro, la culpa por los posibles errores cometidos al criarlo, todo eso finalmente se había levantado. Ya no era responsable de la vida de nadie más que la mía. Y esa libertad era a la vez aterradora y liberadora. Había recibido una carta de Floyd durante su encarcelamiento. Llegó 3 meses después del juicio, reenviada por mi abogado ya que Floyd no tenía mi nueva dirección. La carta tenía 7 páginas, llenas de disculpas, explicaciones y solicitudes de perdón. Hablaba de sus remordimientos, sus planes de rehabilitación y su esperanza de que algún día pudiéramos reconciliarnos. La leí 2 veces y luego la guardé sin responder. Algunos puentes una vez quemados no pueden reconstruirse. Algunas confianzas una vez rotas no pueden repararse. Floyd tendría que encontrar su camino sin mi guía ni apoyo. Mientras yo aprendía a encontrar mi propio camino sin la identidad de protector y proveedor, lo más sorprendente de mi nueva vida era cuánto poco extrañaba la antigua. Esperaba sentirme perdido sin la estructura y el propósito que habían definido mi existencia durante décadas. En cambio, me sentía descubierto,
como si finalmente conociera al hombre que siempre había sido debajo de los roles que había desempeñado. Aquella mañana, mientras contemplaba desde mi terraza cómo el amanecer pintaba las montañas en tonos dorados y carmesí, sonó mi teléfono. La identificación mostraba el número de Sarah Chen. «Buenos días, Sarah», contesté, acomodándome en la silla de la terraza. «Juez. Edwin, quiero decir, espero no llamar demasiado temprano». «En absoluto. ¿Qué sucede?» «Quería informarte que Floyd fue liberado ayer. Cumplió 18 meses de su condena y obtuvo la libertad condicional por buen comportamiento». Sentí una tensión familiar en el pecho, pero pasó rápidamente. «Gracias por avisarme». Me preguntó si sabía cómo contactarte. Le dije que no y que, aunque lo supiera, no compartiría tu información sin tu permiso. Hiciste lo correcto. Hubo una pausa. Edwin, parece diferente, más mayor, más tranquilo. Me pidió que te dijera que no espera perdón, pero que quería que supieras que intentará hacerlo mejor. Cerré los ojos, sintiendo la calidez del sol de la mañana en el rostro. Espero que lo haga, Sarah, por su propio bien. Después de colgar, permanecí largo tiempo en la terraza, procesando la noticia de la liberación de Floyd. No sentí ira, ni miedo, ni deseo de contactarlo. Solo sentí una especie de cierre triste, como el final de un libro que había estado leyendo durante 30 años. Al mediodía, Patricia llegó con botas de senderismo y una mochila llena de sándwiches y botellas de agua. Planeábamos explorar un nuevo sendero que conducía a una cascada que Tom Richardson nos había recomendado. «Hoy pareces en paz», dijo, besándome la mejilla mientras dejaba su mochila. «Me siento en paz», respondí, y lo decía completamente.